Cavernomas del tallo. Mi nombre es Daniel Alberto Apolinar García, soy residente en neurocirugía en la Universidad de Antioquia de cuarto año. Eh, Te traigo estos dos casos. Denme un segundo, yo pongo acá puntero, donde vemos este sangrado acá en el cuarto ventrículo en relación con la protuberancia o con el puente. Miren ustedes, acá traigo la imagen de la tomografía y de la resonancia. Vemos una imagen característica eh, descrita como de palomita de maíz, y en el corte axial en el T2, y aquí vemos un T1, donde también se ve el área de sangrado. Y este otro caso, este paciente, perdón, tiene 49 años, se alcanza a ver, tiene 49 años, masculino, y esta paciente, una niña de 7 años, que está en las imágenes de abajo, tenemos un sangrado también a nivel mesencefálico. Miren ustedes la imagen característica de palomita de maíz y acá un sagital. Entonces, ¿qué haríamos en estos casos, en estos pacientes, teniendo en cuenta ese sangrado que está en el tallo? ¿Qué alternativas de tratamiento? Como sería observarlo, esperar que reduzca la inflamación, se reabsorba el hematoma, cuándo operarlo, hay que operarlo o no hay que operarlo. Eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Entonces, quise enfocar esta charla así. Vamos, como les dije, a hablar de cavernomas del tallo. Primero, una definición rápida de qué son los cavernomas, la epidemiología de estos cavernomas del tallo, clínica y diagnóstico. Esta patología se debe operar y se debe operar cuándo se debe operar y qué abordajes podemos utilizar para realizar esta resección de estas lesiones, las zonas seguras de entradas al tallo y el papel de la radiocirugía y finalmente unas conclusiones. Entonces, los cavernomas no son más que unas malformaciones vasculares de bajo flujo, son canales sinusoidales vasculares y alinizados, delgados, revestidos solamente por una capa de endotelio, lo que hace que se favorezca su sangrado, y eh, estas no tienen un parenquima cerebral dentro de su cavidad, por decirlo así. Pueden ser congénitos, también se pueden formar de nuevo, sobre todo en pacientes que tuvieron antecedente de exposición a la radiación, y hasta en un tercio de los pacientes presentan anomalía del desarrollo venoso, que es muy importante en el momento de definir el manejo quirúrgico. Entonces, algo de historia, en 1928 Gandhi fue el primero en drenar un hematoma del tallo causado por un cavernoma, pero no fue sino hasta 1980 que se comenzaron a hacer estudios describiendo la historia natural de esta enfermedad, y a pesar de eso se tiene el conocimiento que es una enfermedad que está oculta en las arteriografías o en los estudios de angiografía, y se confundía mucho con enfermedades desmielinizantes, neoplásicas o infecciosas. Y solo se tenía la sospecha del diagnóstico cuando tenía un paciente que tuviera un sangrado letal, una hemorragia letal en el tallo. Ya con la utilización más frecuente de la resonancia, ya la sospecha y el diagnóstico ha ido aumentando. Entonces, los cavernomas cerebrales afectan a la población en un 0.4 a un 0.6%. Y estos cavernomas cerebrales, un 4 a 35%, descrito en la literatura, con un promedio, la mayoría de los estudios de un 15%, son localizados en el tallo cerebral y no tienen ninguna predilección por género hombre o mujer. Hay un patrón familiar y estos patrones familiares se caracterizan por tener una presentación que son carnomas múltiples intracraneales. Y ustedes ven acá que la mayoría, que es acerca de un 50%, están asociados al brazo largo del cromosoma 7. Aquí vemos que un 10 a 20% asociados a alteraciones del cromosoma pequeño el brazo pequeño del cromosoma 7, perdón, y a un 40% al brazo largo del cromosoma 3. Conclusión acá, cuando usted tenga un paciente que tenga múltiples cavernomas, hay que estudiar que tenga una historia familiar, y esto va a tener implicaciones en los factores de riesgo y en la agresividad de la patología. Ya cuando encontramos lesiones esporádicas, generalmente son solitarias, y entre el 15 y el 26% de estas lesiones van a tener como
van a ser consecuencia o van a estar presentes con un desarrollo, anomalía del desarrollo venoso. Y tener esta anomalía del desarrollo venoso va a llevar a que tenga una agresividad incrementada, puede ser la causa de por qué se formó ese cavernoma y va a tener una tasa más alta de recurrencia y de resangrado. Ya para hablar de la clínica, hasta un tercio, como ustedes ven, el 28% de los casos aproximadamente son diagnosticados de manera incidental en un paciente que se le hace una resonancia por cualquier otra cosa. Y tenemos unos diagnósticos diferenciales relevantes como son las enfermedades desmielinizantes, pero pues el cavernoma solo está ubicado en un sitio, mientras que la enfermedad desmielinizante puede dar síntomas referidos a varias ubicaciones, el cavernoma solo a una ubicación. Y los gliomas de tallo o los tumores, el cavernoma tiene un edema mínimo y transitorio a diferencia del edema que puede generar los tumores gliales del tallo. Cuando son sintomáticos, puede tener múltiples síntomas, pero los que más ha presentado son los conocidos síndromes de tallo, como son el Wallenberg, el Miller-Gruber, el Parinat, el Benedict o el Weber, y se dice que hasta un 6.5% hay más riesgo de presentar deterioro neurológico en tener un cavernoma del tallo versus un cavernoma supratentorial, con una mortalidad aproximada del 20%, y estas patologías, más que ser mortales, son muy mórbidas. Todo el tallo se considera un área elocuente. Este autor, Wang, eh, describió la ubicación y los síntomas que podían presentar estos pacientes o la clínica que podían presentar estos pacientes de acuerdo a la ubicación de estas lesiones. Y él encontró que aproximadamente las lesiones en el mesencéfalo, los carnomas en el mesencéfalo se presentan en un 21 a 25%, y el síntoma principal es la diplopía, la hemiparesia en un segundo lugar, y otros síntomas como la presión, aumento de la presión intracraniana puede ser secundario a una hidrocefalia, y otros síntomas como ataxia, temblor rural, la risa involuntaria, el coma paroxístico, que también se pueden presentar en esta ubicación. Cuando tenemos un carcinoma en la protuberancia, que eso es el sitio donde más se presenta, hasta en un 66%, según las series que revisó este autor, los déficits de los pares craneales es el síntoma más frecuente, hasta en un 76%, y otros síntomas o otros signos como son la hemiparesia y la mianestesia y el vértigo también se pueden presentar. En el bulbo, que es el sitio donde menos se pueden llegar a presentar estas lesiones, los síntomas más frecuentes fueron disfagia, en mayoría, casi absoluto, todos los pacientes presentaban disfagia, hemiparesia, ataxia, mianestesia, dificultades respiratorias en un 17% y un hipo intratable en un 28%. La evaluación diagnóstica para esta patología, sin duda, el gol estándar y la imagen de elección es la resonancia, tanto para el diagnóstico como también para definir el plan quirúrgico. La angiografía no tiene papel, más sin embargo, si usted tiene la sospecha que que su paciente tiene un cavernoma y usted le realiza una arteriografía y no se ve ninguna lesión, el hecho de que no tenga ninguna lesión puede aumentar el, el, su sospecha diagnóstica hacia un cavernoma, a diferencia de las otras lesiones vasculares como aneurismas o malformaciones que sí pueden verse en arteriografía. De hecho, como se usa la resonancia como un gol estándar, se desarrolló una clasificación, que es la clasificación de Sabransky, que es de acuerdo a los tipos o el momento del sangrado o la evolución del sangrado, donde vemos el Sabransky tipo 1, donde vemos un T1 hiperintenso y un T2 hipo hiperintenso, lo que nos habla de un sangrado agudo o subagudo o temprano. Este que sería el Sabransky tipo 2, que es el más frecuente, la imagen característica palomita de maíz que se ve en el T2, que es una imagen donde se ve una señal hiperintensa central en el T2 rodeado por un halo hipointenso. Y vemos que en este Sabransky en el T1 la imagen puede ser variable desde hipointensidad, isointensidad o hiperintensidad. Ya en el tipo 3, que nos habla a favor de lesiones crónicas o sangrados crónicos, se ven hipointensos centralmente, tanto en el T1 como en el T2,
y se pueden llegar a detectar mejor las lesiones en el ecogradiente, igual que en el Sabransky 4, donde ustedes ven que en el T1 y T2 no se logra diferenciar bien la lesión, pero esta imagen característica de estas lesiones puntiformes hablan a favor de la presencia de cavernoma. La siguiente pregunta que nos podemos hacer, o la primera pregunta que nos podemos hacer ya sobre el tratamiento es, ¿estos cavernomas se deben operar o no se deben operar? Entonces, lo que dice la literatura y las revisiones que se han hecho es que si usted tiene un cavernoma incidental y que es asintomático, no hay evidencia científica de beneficio quirúrgico y usted puede someter al paciente a una morbilidad importante sin necesitarlo en ese momento. El sangrado, cuando ya hay una presencia de sangrado, el tratamiento que hay que ofrecerle es la cirugía, pues ya se ha demostrado que ese sangrado, un primer sangrado, aumenta las tasas de sangrado o de resangrado hasta en un 10%, 10 veces, perdón. Y cuando usted tiene un cavernoma que desarrolle síntomas, el tratamiento igualmente debe ser la cirugía. Entonces, la historia natural de esta patología es, el punto clave es el sangrado. Se dice que un cavernoma incidental, asintomático, tiene una tasa de sangrado del 2 al 4% aproximadamente por año, con un promedio más o menos de 3,1% año. Eh, Se ha demostrado que el tamaño no afecta el riesgo de sangrado ni la discapacidad, a diferencia de los aneurismas, que sabemos todos que entre más tamaño, más riesgo de ruptura. Y sin duda, lo que más aumenta el riesgo de sangrado es la hemorragia previa. Y lo que se ha demostrado es que hay los 2 primeros años después de un sangrado hay una entidad que es el agrupamiento de hemorragias, que esos 2 años el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar hemorragias seguidas por estos cavernomas. Hay factores de riesgo para un curso agresivo, es decir, que el paciente presente un resangrado o que tenga un sangrado letal en el tallo, cuando son los antecedentes familiares. Por eso les decía que es importante cuando tenga un paciente con cavernomas múltiples estudiarlo genéticamente. La radiación previa, la extracción previa incompleta, malformaciones venosas asociadas, el desarrollo, anomalía del desarrollo venoso, el embarazo y el sexo femenino se han demostrado como factores de riesgo para tener un curso más agresivo de la enfermedad. En conclusión, la hemorragia del tronco, los estudios han mostrado que hay un promedio de 2,33 a 6,8 anual, algunos estudios hablan hasta el 4%. No hay diferencia en que si está profunda o superficial haya más o menos riesgo de sangrado. Sin embargo, las profundas son, cuando hay un sangrado profundo, de estas lesiones profundas son más sintomáticos. El tamaño no tiene relevancia en el riesgo de resangrado. Ya vamos a ver que sí tiene relevancia en el desenlace quirúrgico. Y la hemorragia previa y el sexo femenino aumentan el riesgo de sangrado. Y si usted ya tuvo un sangrado, ahí se aumenta hasta 10 veces más el riesgo. Por ejemplo, miren ustedes, un estudio que realizó el doctor Natal, este valor de 2,33% se aumentaba casi a 19,8% o más en algunos de los pacientes. Esto es un promedio de resangrado después de una primera evento hemorrágico. Entonces, ya cuando tenemos que tratar a estos pacientes, hay unas indicaciones que se han propuesto, como son estas 4, 2 eventos hemorrágicos clínicamente significativos. Usted debe pensar en hacer tratamiento sí o sí. Hay autores, como les decía, el doctor Natal, son un poquito más estrictos y dicen que después de un primer sangrado ya usted debe pensar en operar a ese paciente. Otro parámetro es que tenga una representación pialo-ependimaria en las resonancias en los cortes T1, que ustedes le marquen como el plano o por dónde va a llegar o una superficie accesible a esa lesión. Los casos emergentes que amenazan con la vida, ya sea una hemorragia masiva, una lesión exofítica, un efecto de masa, una hidrocefalia aguda, usted debe pensar en operar a esos pacientes, y los pacientes que tengan un deterioro neurológico progresivo en la observación que usted les haga. Sin duda, pacientes que han experimentado dos hemorragias tienen mucha más probabilidad de agresividad en el curso de la enfermedad. Entonces, el riesgo o la agresividad de esta enfermedad, lo que se ha demostrado es que es acumulativo de acuerdo al número de hemorragias que usted tenga. Por eso hay que
pensar desde la hemorragia, pensar en que puede ser quirúrgico. Entonces, ¿cuándo se debe operar estos pacientes? Entonces, pueden surgir dos preguntas: ¿inmediato al episodio de sangrado o esperar que se reabsorba el hematoma? Y realmente lo que se ha demostrado es que el tiempo ideal es esperar 6 a 8 semanas después del sangrado o el ictus, o antes si el paciente tiene una estabilización neurológica y hemodinámica. O sea, si las condiciones permiten que el paciente sea llevado a un manejo quirúrgico, usted lo puede pensar, lo puede operar antes, incluso hablan que después de las 2 semanas es el tiempo ideal. ¿Y por qué no hacerlo en hiperagudo? Porque se busca que esperando un tiempo haya disminución del edema poshemorragia, licuefacción del hematoma, y el mismo hematoma facilita la disección, lo que nos puede llevar a tener un plano más limpio. ¿Y por qué no esperar a que se reabsorba el hematoma, esperar 8 a 12 semanas? Porque se genera una gliosis y adherencia del cadernoma a la cápsula gliótica y se ha demostrado que tiene peores resultados y se ha demostrado que estos pacientes en estudios comparativos operar temprano versus tardío que no tienen mejoría en el postoperatorio inmediato y no hay ninguna mejoría después a largo plazo. Entonces, el tratamiento de elección de estos cavernomas es la cirugía, es el estándar de oro y el objetivo que se debe buscar es la resección completa. Lo que lo hace complejo es preservar las estructuras neurológicas claves y las estructuras vasculares. Como les decía, el tallo cerebral prácticamente todo es elocuente y todo tiene alguna función, pero hay el riesgo de que usted no haga una resección completa. Una resección incompleta se ha mostrado que puede tener unas tasas de recurrencia mucho mayores y el riesgo de hemorragia persistente aumenta cuando usted no hace una resección completa. La recurrencia de las lesiones, a pesar de que usted tenga una imagen de resonancia y usted macroscópicamente piense que lo quitó todo, está en más o menos un 3,5%, y por eso se recomienda que usted siempre que haga una resección de un cavernoma tiene que mandar una resonancia cerebral de control a los 2 o 3 meses para confirmar que lo haya resecado todo. A veces se puede confundir con el material de hemostasia que se puede dejar en el lecho quirúrgico. La cirugía tiene una morbilidad quirúrgica que es muy alta, por lo que les decía de toda esta zona es área elocuente, aproximadamente en el 50%. Algunos estudios más optimistas hablan de una morbilidad del 29%, pero afortunadamente la mayoría de estas son transitorias y se pueden deber a edema posoperatorio, manipulación quirúrgicos y cambios en la microcirculación. Hasta el 10% de los pacientes pueden llegar a requerir traqueostomía y gastrostomía, sobre todo en los que tienen compromiso pontinos bajos o vulvares, y a otros pacientes pueden desarrollar paros cardíacos intraoperatorios y la maldición transitoria andina que no permite que el paciente presente apneas cuando se duerme. Los factores de riesgo con morbilidad posoperatorio, acá miren ustedes que sí ya importa el tamaño de la lesión, entre más grande la lesión, más riesgo quirúrgico. El pobre estado preoperatorio, un paciente que tenga un estado funcional muy malo, seguramente no va a tener muy buenos resultados. El compromiso de los nervios craneales bajos. La recurrencia hemorrágica antes de la cirugía es un factor muy importante. Como les decía, a medida que usted tenga más sangrados previos, la agresividad de la enfermedad va a ser mayor y el tiempo quirúrgico ha demostrado que entre más tiempo, más riesgo de complicaciones posoperatorias. Y hay unas ayudas que usted puede usar en cirugía, como son los potenciales evocados auditivos del tronco encefálico, los potenciales evocados somatosensoriales, el mapeo intraoperatorio de los núcleos de los nervios craneales, la tractografía, como ven acá, que nos muestra esos haces de las filas, de las vías largas en relación a la lesión del cavernoma, la neuronavegación, una imagen en tiempo real de la ubicación de la lesión para tener como unos parámetros hasta dónde ir, y otro estudio que se puede usar, otra ayuda diagnóstica es la ecografía. Aquí traigo esta imagen que fue desarrollada por el doctor Lawton, que es para predecir los resultados que usted pueda tener, los resultados quirúrgicos o el desenlace quirúrgico en pacientes con carcinomas del tallo. Son 5 parámetros que van a dar un total de 7 puntos. Ustedes ven acá el paciente si es mayor o menor de 40 años, si el cavernoma está en la línea media o no está en la línea media o tiene compromiso de la línea media,
Si tiene desarrollo, anomalía del desarrollo venoso, también le da un punto. El tamaño, si es mayor o menor de 2 centímetros, le da 1 o 0 puntos. Y el otro parámetro es el tiempo de la hemorragia, donde ustedes ven que es agudo menor de 3 semanas, subagudo de 3 a 8 semanas y crónico mayor de 8 semanas. Y cada eso se va sumando con unos buenos resultados cuando se tienen valores entre 0 y 2 puntos, malos resultados quirúrgicos o postoperatorios cuando usted tiene unos valores entre 6 y 7 y valores intermedios entre 3 y 5 que va a medida que va aumentando el puntaje, el resultado quirúrgico es más desfavorable. Este artículo hecho por el doctor Natal también nos muestra lo que él considera como factores de riesgo para tener un desenlace quirúrgico no favorable en pacientes que son tratados de cavernomas del tallo. Y lo que él encontró, o la conclusión que lo que encontró, es que pacientes que tuvieran resangrado antes de la cirugía, parálisis de nervios craneales bajos y una malformación con tamaño un carcinoma mayor de 15 milímetros, son factores de riesgo para tener un resultado quirúrgico no tan bueno. Ya para hablar de los abordajes y la parte quirúrgica del tratamiento, vemos o traje este esquema donde vemos todos los abordajes que podemos realizar para llegar al tallo cerebral. Ustedes ven el orbitocigomático, el subtemporal, el far lateral, suboccipital, supracerebeloso infratentorial, retrosigmoideo y los pedrosos. Esta imagen me gustó mucho porque nos muestra, de acuerdo a la localización de cada uno de los cavernomas, qué abordajes podríamos utilizar para llegar o acceder a esos cavernomas. Entonces vemos que cuando tenemos una lesión en el mesencéfalo, en el tálamo, se puede usar el orbitocigomático y el supracerebeloso infratentorial lateral, al igual que en las lesiones potomesencefálicas. En el puente, ya lo que podemos usar es el retrosimoideo, ¿sí? Y a otras variaciones del retrosimoideo, como el far lateral, ya la podemos emplear más cuando tenemos una lesión pontomedular, igual que una lesión cervicomedular. Dependiendo su localización anterior o posterior, definimos si le hacemos un abordaje far lateral anterior o suboccipital, pensando que esté hacia posterior. Entonces el órbito cigomático es este, no es más que una variante del abordaje terional, donde se involucra el techo de la órbita en la recepción, como ustedes ven acá, y además de eso, el arco cigomático. Y lo que permite que podamos movilizar mejor ese cerebro y podamos llegar a una localización más medial y profunda, como ustedes ven, esta es la imagen sombreada, este es el área que se quiere hacer por medio de este abordaje, donde ustedes ven la exposición que se tiene de toda la arteria basilar y las cerebrales posteriores y del tercer par acá. Y principalmente se utiliza para lesiones que estén en mesencéfalo anterior, sobre todo en la fosa interpedunculaar, como ustedes ven en esta imagen. Un cavernoma que está en mesencéfalo anterior se accedió por un órbito cigomático con una adecuada resección de la lesión. El otro abordaje que se puede usar para las lesiones mesencefálicas cuando son anterolaterales son y la parte, y puede llegar a tener una participación en la protuberancia. Sin embargo, hay que hacer, cuando usted quiere llegar a hacer la protuberancia, hay que hacer una petrosectomía anterior, como ustedes ven acá en la imagen. Entonces, en este abordaje simplemente se busca el piso de la fosa media, un abordaje subtemporal para llegar a la parte lateral del mesencéfalo. Ustedes ven acá el tercer par, aquí vemos la parte lateral, aquí va la segunda porción de la cerebral posterior, y esto los busca es estas vías de acceso seguras, esta vía punteada que ya vamos a ver más adelante, las vías de acceso seguro al tallo. Otro abordaje que se puede realizar para el mesencéfalo, pero ya cuando tenemos lesiones en la placa cuadrigémina o lesiones posteriores, como ustedes ven acá en la imagen, es el supracerebeloso infratentorial de línea media, donde se hace una craniectomía suboccipital, se hace una exposición de los senos transversos, se coagula cuidadosamente esas venas que van hacia el tentorio y se busca una exposición o entrar hasta visualizar la placa cuadrigémina o lesiones en la parte posterior del mesencéfalo.
Para el mesencéfalo posterior también podemos usar un abordaje occipital transtentorial, que es usado cuando tengamos un tentorio muy inclinado en lesiones muy laterales, lesiones que estén adelante de la placa tectal, y lo que hace es que tenemos una mejor visión de la placa cuadrigemina y una reducción del riesgo de daño de los colículos por manipulación. Este otro abordaje, que es el supracerebeloso infratentorial, pero lateral, depende de la elección del cirujano, puede ser paramediano o, como muestra en esta imagen, más lateral o más anterior, como ustedes lo quieran decir. Aquí vemos que básicamente tiene el mismo concepto del anterior, se expone el seno transverso, el seno sigmoide, y se tiene cuidado con esas venas para llegar a la parte posterolateral del mesencéfalo, como muestra esta zona sombreada. Y aquí vemos un caso resecado de un cavernoma anterolateral resecado por ese abordaje. Ya cuando hablamos más que todo de protuberancia y la parte superior del bulbo, es importante hablar del abordaje retrosigmoideo, es el que más se utiliza en el tratamiento de estas patologías. La área que se quiere buscar es esta, toda el área lateral, como les decía, de la protuberancia y del bulbo o de la médula oblongada superior. Y ya lo conocemos, este abordaje retrosigmoideo, tener en cuenta lo importante del seno sigmoide y del seno transverso, a la exposición de toda la fisura o la fisura cerebropontina, con todo el componente tanto de séptimo, octavo y los pares bajos y todas las arterias laicas. Todos estos parámetros, todos estos abordajes nos sirven para, por ejemplo, hacer una resección como muestra esta imagen de un cavernoma localizado en la parte lateral derecha de la protuberancia. Otro abordaje que es una modificación de este retrosigmoideo que tiene una exposición mucho mayor, tiene una indicación que es sobre todo cuando tenemos lesiones muy ventrales de tanto la protuberancia y sobre todo del bulbo. Tiene un factor negativo que es que hay que remover mucho hueso y mucha exposición de estructuras neurológicas, como vamos a ver. Entonces, este paciente se le hace esta incisión, como ustedes ven acá, y aquí vemos que el objetivo es, primero, encontrar ese triángulo suboccipital, identificar la rama vertebral, es la porción más bien, la porción B3 de la arteria vertebral, tener cuidado con la movilización de ella, y lo que se hace es una craniectomía suboccipital con una resección del arco posterior de C1, y en algunos casos, de acuerdo a la lesión, usted también puede hacer una fresada o una resección del cóndilo, la parte posterior del cóndilo occipital, y ya tiene la exposición. Acá miren ustedes, lo que se quiere buscar es exposición lateral, anterolateral, tanto de la protuberancia como del bulbo. Y esta imagen, esta resonancia nos muestra una lesión resecada por medio de este abordaje parlateral. Otros abordajes que se pueden usar es el transpetroso, que nos va a dar una exposición más amplia y ventral. Hay un transpetroso posterior que va a hacer una resección creciente del peñasco, y al tener más resección del hueso tiene riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo y más riesgo de lesión del séptimo y el octavo palo. Y el transpetroso anterior, que es el caguace, nos va a dar una exposición caudal anterior en comparación a un abordaje subtemporal estándar, como les mostraba, y es para las lesiones ventrales del tercio medio de la protuberancia, y se puede lograr una resección del vértice del peñasco. Ya otro abordaje, ya para hablar sobre todo de patologías del bulbo y que estén ubicadas sobre el piso del cuarto ventrículo o el cuarto ventrículo en sí, estamos hablando del suboccipital transvermiano y del telovelar. El transvermiano tiene una contraindicación o algo que va en contra de él, que es que va a generar más ataxia troncal y puedes desarrollar mutismos cerebelosos. Y el suboccipital, como lo hablamos, es un abordaje en línea media, se hace una cranectomía suboccipital, se reseca el arco posterior de C1, y ya lo que se hace es se abre la vallécula separando las amígdalas y logrando encontrar el piso del cuarto ventrículo y toda esa fosa romboidea que es el sitio de abordaje y de llegada a este abordaje. Y vemos acá una lesión que fue resecada por medio de este abordaje.
Hay un artículo que fue publicado por el doctor Spessler que habla de la teoría de los dos puntos, que es usted poner un punto en el centro de la lesión y el otro punto en la superficie pial o ependimaria que esté más cercana. Y lo que usted hace es trazar una línea desde el centro de esa lesión, o sea, desde el punto 1, pasando por el punto 2 y midiendo hacia dónde en relación con los tejidos blandos y el cráneo, usted tiene un abordaje más corto. Y eso es como una indicación de cuál debería ser el abordaje que usted podría utilizar. Sin embargo, esto podría ser de ayuda, pero no es absoluto en la mayoría de los casos, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando usted tiene los cavernomas en el tallo, estos cavernomas generalmente se resecan a través de una incisión más pequeña que la lesión en sí, y lo que usted tiene que hacer es una descompresión interna y remoción por partes. La resección en bloque no suele ser segura ni factible en esta ubicación porque usted sabe que jalar, traccionar o tratar de disecar puede generar más daño de estructuras cercanas a donde está ese cavernoma. Y lo que recomiendan es hacer todo lo posible para preservar cualquier anomalía del desarrollo venoso asociado, porque sacrificar esto llevaría a consecuencias vasculares, un infarto del tallo que tiene un alto riesgo de secuelas. Entonces, como les decía, una vez que se alcanza la lesión y el hematoma, se drena el hematoma, se define un plano de clivaje periférico si se puede, y hay que coagular esos vasos de nutrición de esa cápsula del cavernoma. Las lesiones más grandes se eliminan poco a poco para minimizar la retracción y después de la extracción la cavidad se inspecciona minuciosamente en busca de hemostasia y lesión residual. Hay autores que recomiendan no dejar tanto material de hemostasia y hay una forma que es colocar un pedazo de músculo 1 o 2 minutos dentro de la cavidad después de que usted pensó que ya le resecó todo, lo deja ahí 1 o 2 minutos, que eso se ha demostrado que sirve para hacer hemostasia, saca ese pedazo de músculo y después lo que usted hace es irrigar hasta que le salga totalmente el agua clara y ahí sí ya inspecciona que no tenga ningún residuo tumoral del cavernoma, perdón. Para las vías seguras del tallo, vamos a empezar a hablar de las vías del mesencéfalo. Miren ustedes todos los núcleos que pueden presentar el tallo en el área del mesencéfalo, pero sin embargo nos vamos a enfocar en esto que es el as corticoespinal, el tercer par y el núcleo rojo, que son importantes en este abordaje. ¿Listo? Aquí vemos también esta imagen la quise traer porque además no solamente la zona entrada segura, sino también toda la vasculatura que podemos tener en el momento de hacer ese abordaje, que no debe ser sacrificada porque puede llevar a consecuencias vasculares importantes. Entonces, en las zonas seguras al tallo, se han descrito que en el tallo tenemos, en el mesencéfalo tenemos 3 zonas. Tenemos esta que es la zona mesencefálica anterior, tenemos esta que sería la zona intercolicular, ¿sí? Y esta que sería la zona mesencefálica lateral, que ya la vamos a ver, o el surco mesencefálico lateral. Entonces, la zona del mesencéfalo anterior se puede lograr por medio de un abordaje orbitocigomático o un abordaje pterional bien hecho. A propósito, hay muchos autores que últimamente han dicho que el orbitocigomático no es totalmente necesario, sino que usted con un buen abordaje pterional puede llegar a tener una buena exposición del mesencéfalo anterior. Esta zona está limitada en el pedúnculo cerebral y delimitada medialmente por el tracto del nervio oculomotor, ¿sí? Por acá por donde sale el tercer par, y lateralmente por el corticoespinal. O sea, esta zona es el área segura donde usted podría entrar, así, en esta zona, a realizar su abordaje al cavernoma del tallo. Es un corredor estrecho, lateral al surgimiento del tercer par, y a nivel vascular tenemos la presencia de la cerebelosa superior y de la cerebral posterior y medial al tracto piramidal. Aquí están, este sería el abordaje por donde se puede entrar mesencéfalo anterior. El otro abordaje seguro al tallo es el surco mesencefálico lateral, que va a ser separa la superficie peduncular, que es esta, de la superficie tegmentaria del mesencéfalo, y el punto de entrada sería este.
Este surco se extiende desde el cuerpo geniculado medial hasta el surco pontomesencefálico en una forma cóncava. Siempre lo vamos a ver que va a tener como un hundimiento acá de la superficie del mesencéfalo. Ese es el surco mesencefálico lateral. Y cruzando ese surco vamos a tener estructuras vasculares que lo hace dificultoso de utilizar es, tenemos el segmento posterior de P2 en la parte superior y la arteria coroidea posteromedial en el centro y los segmentos cerebelomesencefálicos del azúcar abajo en la parte baja de este abordaje. Y también vamos a tener una relación, va pasando el cuarto nervio y el borde tentorial. Esta imagen, donde ustedes ven un cavernoma ubicado en esta localización anterolateral que fue abordado por medio de este surco mesencefálico lateral, muestra un abordaje, como ustedes ven acá, este cavernoma, ustedes lo ven acá en el pedúnculo, y fue abordado por medio de esta vía con una buena resección quirúrgica. Ya para el mesencéfalo dorsal o mesencéfalo posterior, ya hablamos que tenemos los abordajes supracerebelosos infratentoriales y lo que se busca es una zona, la zona intercolicular. La placa quadrigemina o tectum, tenemos los colículos superiores, recordar que están activos para el sistema visual y los inferiores para la vía auditiva, y la mejor zona para entrar es por medio de los colículos que tiene poca o nula escasez de fibras importantes en esa zona. Ya para hablar de la protuberancia, miren toda la cantidad de núcleos que puede tener la protuberancia. Sin embargo, importantes acá nuevamente les hablo del córtico espinal y aquí ya tenemos el séptimo par y el sexto par anterior. Entonces tenemos las vías para la protuberancia, tenemos diferentes vías, como ustedes ven acá, tenemos una vía supratrigeminal que es superior al nervio trigémino, una zona peritrigeminal que es alrededor del nervio trigémino y esta zona que es la lateral posterior, que ya vamos a ver la zona lateral de la protuberancia, perdón, y ya abordajes al piso del cuarto ventrículo, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la zona peritrigeminal, que es esta, que está en relación con la emergencia del nervio trigémino, es una trayectoria segura frente a la zona de entrada del nervio trigémino, lateral al tracto córtico-espinal, que estaría más o menos en esta posición, como les decía aquí, como muestra este preparado anatómico, tracto córtico-espinal está acá, y la zona peritrigeminal sería más o menos acá, y está anterior a los núcleos motor y sensorial del nervio trigémino. Esta vía es muy utilizada para lesiones que estén en protuberancia anterior. La zona supratrigeminal es para las lesiones que están ubicadas en la parte anterior, pero en la parte más superior de la protuberancia, y esta se da, que es esta que estoy señalando, es justo por encima de la entrada del nervio del trigémino y en el pedúnculo cerebeloso medio. Es muy importante tener en cuenta que hay que tener una disección cuidadosa de estas ramas, de estas zonas. Importante tener experiencia en la disección de fibras blancas para tratar de evitar el daño, cualquier daño. La zona puntino-lateral, que es esta de acá, que les estoy mostrando, es un corredor seguro cuando usted tiene lesiones laterales o anterolaterales de la protuberancia. Y es un corredor que va a ser o va a estar dado entre el nervio trigémino y entre el complejo del séptimo y octavo, ¿sí? Y en relación en la unión cuando se une ese pedúnculo cerebeloso medio con la protuberancia. Como ustedes ven, usted tiene una restricción vertical en el momento de hacer una incisión porque pues se va a encontrar con los nervios craneales y usted quiere evitar daños. Aquí está una imagen donde vemos esta lesión que sería abordada por medio de alguno de estos abordajes que hemos explicado a la protuberancia anterior. Como ustedes ven acá, este fue un cavernoma en la literatura que fue resecado por medio de ese abordaje de la zona lateral de la protuberancia, donde lo logran resecar completamente con una incisión pequeña, utilizando lo que les había dicho, primero hacer un debulking de la lesión, resección por partes, no se puede a veces, todas las veces hacer una resección en bloque, a diferencia de cavernomas ubicados en otra localización, por ejemplo, supratentoriales. En el piso del cuarto ventrículo vamos a tener unas zonas de entrada segura, que son el triángulo suprafacial,
y el triángulo infrafacial, que son estas imágenes que ustedes ven acá. El suprafacial está caudalmente por el nervio facial, ¿cierto? Lateralmente por los pedúnculos cerebelosos, limitado. Hacia abajo está el colículo del facial y medialmente por el surco longitudinal medial. Y el riesgo es esto, es daño al núcleo motor del trigémino entrar por esta vía. El triángulo infrafacial, que es esto, está limitado por las estrías medulares caudalmente, por el nervio facial en la parte lateral y el surco longitudinal en la parte medial. Y el daño es a los nervios craneales inferiores. Aquí también mostramos el otro abordaje, que es el entrar por el surco mediano del cuarto ventrículo. Como ustedes ven acá, entre una proyección del sexto par, en la eminencia teres, ¿cierto? Hasta que serían continua hasta la representación o la proyección del tercer par en la superficie del mesencéfalo. Toda esa zona se puede abrir y la ventaja es que hay una escasez de fibra cruzada, lo que puede llevar a que usted tenga un abordaje más cómodo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la retracción porque puede generar trastornos del movimiento extraocular por lesión del fascículo longitudinal medial. Es esta lesión del piso del cuarto ventrículo que podría ser abordado por el medio de esta vía segura que les mostré. Ya para hablar del bulbo, tenemos las vías seguras, pero antes quería mostrarles que también tienen muchos núcleos, tanto en su parte, en un corte superior como en un corte inferior, lo que dificulta y que lo que hace que las cavernomas que están ubicados en el bulbo sean muy sintomáticos y que el pronóstico neurológico no sea el más adecuado después de la cirugía. Hay tres vías o cuatro vías que han sido descritas acá, entonces las que vamos a ver, tenemos la de la oliva, tenemos la del el surco anterolateral o la zona, sí, el surco anterolateral y la zona medular lateral, que ya la vamos a ver cada uno. Entonces el surco anterolateral es al lado de la pirámide, está en relación con las raicillas acá del nervio hipogloso, ¿cierto? Y entre estas raicillas y las del nervio C1 coincide con la decusación del haz corticoespinal, entonces usted tiene que tener claro que el abordaje debe ser hacia lateral en una manera oblicua y no irse en este plano porque puede generar lesión del haz corticoespinal. La zona olivar, que es esta, una de las zonas que se representan como más seguras en el abordaje del bulbo, pues por la oliva no se ha demostrado que tenga una función importante. Esta oliva limita medialmente por el surco anterolateral que vemos acá y posterior, y las pirámides que son estas, y posteriormente por el surco posterolateral, donde vamos a tener la salida de los pares bajos 9, 10 y 11. Y se tiene una zona de profundidad que es segura entre 4 y 7 4.7 y 6.9 milímetros que podemos tener por medio de este abordaje. En la zona del pedúnculo cerebeloso inferior es una zona segura para las lesiones que están ubicadas en la parte posterior del bulbo. Se entra por medio de un abordaje retrosigmoideo y se busca una incisión en LUSCA, una incisión en el abordaje en el pedúnculo cerebeloso inferior con cuidado especial de los pares bajos y se hace una pequeña incisión para lograr tener una exposición de estas lesiones. Ya para hablar del surco medio posterior, que son lesiones que se puede, en una vía de acceso segura que se puede usar igual que como hablamos de la parte del cuarto ventrículo, que sería esta parte de acá hacia abajo, y por debajo del óvex, ya las vías seguras son las mismas descritas para la médula espinal, como es el surco medio, el surco intermedio y el surco lateral, que son vías ya seguras para acceder a lesiones más bajas. Ya otra modalidad de tratamiento que sería la radiocirugía, la eficacia está totalmente debatida y se ha demostrado que a pesar del tratamiento hay unas tasas de resangrado hasta en el 44% de los pacientes que son irradiados. Sin embargo, se ha demostrado que es efectiva después de de los dos primeros años de tratamiento, pero queda esa ventana de los 2 años donde el paciente puede presentar resangrados. La indicación que se usa o que se ha recomendado es en pacientes que no tengan opción quirúrgica, ya sea por su estado basal, funcional o hemodinámico, o que tengan lesiones muy profundas y que tenga difícil acceso. Sin embargo, en manos recomendadas,
o en manos experimentadas el manejo quirúrgico es el ideal. Y esta radiocirugía puede mostrar hasta una morbilidad del 12% que es inducida por radiación. Entonces ya para terminar, les traigo las conclusiones que los cavernomas del tallo que sangraron no tienen una historia natural benigna y por lo tanto esos deben ser operados. La selección del abordaje y el punto de ingreso es el éxito de la cirugía, trazar la ruta de acceso basada en los cambios que puede generar la patología y usted en ese momento puede apoyarse en la teoría de los dos puntos que le mostré que propuso Stetler. No siempre la ruta más corta es la más indicada, sin embargo, esto es lo que ellos dicen, no siempre esta regla aplica absolutamente. La ubicación del tronco encefálico, la hemorragia previa y el sexo femenino aumentan el riesgo de hemorragia posterior clínicamente significativa, mientras que el tamaño de la lesión no tiene ningún papel en el riesgo de sangrado. Los pacientes con hemorragia previa o déficits neurológicos progresivos con representación pial o ependimaria son buenos candidatos para la extirpación o resección microquirúrgica. Se debe vigilar a los pacientes con lesiones asintomáticas y sin sangrado. La excisión o resección microquirúrgica completa debe ser la regla que usted debe tener en la cabeza para estos pacientes. Los abordajes retrosigmoideos u otros de la protuberancia anterolateral son generalmente menos mórbidos que la excisión a través del piso del cuarto ventrículo. Y aquí hay una conclusión importante que debe evitarse en la medida de lo posible la extirpación de las lesiones intrínsecas a través del piso del cuarto ventrículo. Si usted puede hacer esa resección de los cavernomas por otra vía que sea más segura y que tenga menos elocuencia, mejor. Y dada la eficacia y la morbilidad inconsistentes después de la radiocirugía estereotársica, esta modalidad terapéutica no es una alternativa a la cirugía de manera absoluta, sino solamente en casos muy seleccionados. Y este es un algoritmo que traen, que revisé en la literatura, donde vemos un cavernoma confirmado en el mesencéfalo, o en el tallo, perdón, y no tiene hemorragia ni no tiene, o tiene síntomas leves, usted lo que puede hacer es observarlo, ¿sí? Y algunos recomiendan anualmente, otros recomiendan hacer radiocirugía en este momento. Si usted tiene una hemorragia, una única hemorragia con un efecto de masa no importante, hay algunos autores que hablan a favor de la radiocirugía o observar esta lesión. Sin embargo, cuando usted ya tiene múltiples hemorragias, donde se habla de la recomendación absoluta de dos hemorragias, más de dos hemorragias o síntomas severos, si está situado muy profundo y la lesión es pequeña con un alto riesgo de cirugía, la radiocirugía puede ser una opción que se puede llegar a plantear. Sin embargo, si son grandes y si tienen un corredor quirúrgico disponible, la resección quirúrgica es lo ideal, igual cuando tienen una lesión que alcanza una superficie pial o ependimaria. Estos son los casos que nosotros realizamos aquí en Medellín en dos hospitales diferentes, donde vemos el cavernoma del piso del cuarto ventrículo, una lesión que vemos exofítica, y vemos la tomografía, se le hizo un abordaje telovelar convencional, resección del arco de C1 y se logró una buena resección de la lesión. Y en este paciente, una niña de 7 años, que se hizo un abordaje interhemisférico interfornicial para una lesión del mesencéfalo superior. Este abordaje no lo mencioné, pero es un abordaje que también últimamente se ha escrito o que se está tomando fuerza en la literatura para resección de estas lesiones. Bueno, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Muy buena la revisión. Mi experiencia con los angiomas del tallo es supremamente mala. ¿Por qué razón? Porque cuando uno decide esperar lo que tú dices, que lo observemos, probablemente usted está observando y es una asistencia a la muerte o al deterioro, porque como dijiste, hasta el 6% de los pacientes pueden sangrar y cuando sangran ya es demasiado tarde, probablemente porque ya la secuela está hecha. Pero igual la cirugía es muy difícil. En esos que presentaste como tipo 4, perdón, en esos que presentaste ya que tienen una evolución más larga, que son fibrosos, la resección es muy difícil y uno creería que tienen un plano muy bueno, pero realmente no tienen plano y es un tejido que es fibroso, adherido al tallo
y generalmente pasan dos cosas, o uno no lo reseca todo o cuando lo reseca hace más daño que la misma hemorragia. Entonces definitivamente los angiomas de tallo es probablemente una patología que uno nunca quisiera que le llegara, porque si le llegan buenas condiciones, usted lo puede deteriorar y si le llegan malas condiciones, pues ya el pronóstico es muy malo. Me gustaría oír a Pacho, que yo le he remitido, yo creo que dos pacientes, a ver qué tiene él, cómo le ha ido con los angiomas de tallo. Hola, buenos días. Pues muy bien, Dani. Te felicito por la charla. Muy buena exposición. Sí, definitivamente es una patología que tiene una alta morbilidad en su evolución natural y las intervenciones pues tampoco es que sean inocuas, ¿cierto? Pero creo yo que es mejor la intervención que la historia natural. Tengo casos buenos y casos malos, unos muy buenos y unos muy malos en esos cavernomas, unos en los que uno se sorprende pues de la recuperación de los pacientes y otros en los que al contrario lo que he visto es como deterioro progresivo después de la intervención. Eh, yo pienso que el cuida del asunto está en escoger bien el momento de la intervención y creo que es antes de las 3 semanas. Si uno se demora más de 3 semanas, ya el hematoma se ha absorbido y ya la probabilidad de una resección segura es mucho menor. Entonces, creo que ahí es donde está la cosa, escoger bien el abordaje. Creo que el objetivo es transgredir lo menos posible el tallo sano, ¿cierto? Entonces siempre entrar por la zona que esté más cerca a la superficie pial y lo otro, utilizar siempre el monitoreo. A veces funciona, a veces no, pero bueno, por muchas situaciones siempre usar monitoreo en cavernomas de tallo. Eso es todo. Pacho, y si no se ha roto, ¿cómo te parece la cirugía? No, si no se ha roto en el tallo, yo no lo intervengo. Es más, creo que por ahí tenemos uno con un residual y hasta una observación, creo que ese entré con vos cuando yo era residente, o sea que ya esa paciente tiene como 13 o 14 años de seguimiento y, y no ha vuelto a sangrar. Entonces, a veces esa hemosiderina que queda ahí en el lecho y que es interpretado como cavernoma residual, no sé qué tan cierto sea que sea cavernoma o no. Pero en esas áreas tan elocuentes, si no hay una hemorragia, pues yo prefiero no intervenirlos. En los que me ha ido mal es en los que he operado después de las 3 semanas o que no tienen un hematoma muy claro, pues, y entonces el plano con el tallo, como decís vos, es casi inexistente o tiene uno que manipular mucho el tallo y eso pues genera secuelas sí o sí. Eso es. Ok, gracias, Pacho. Doctor Zorro, buenos días y adelante. Buenos días. El primero, felicitar al doctor Apolinar por la excelente conferencia y el excelente repaso de cavernomas de tallo. Voy a empezar al revés. Pues la radiocirugía para cavernomas de tallo. Entonces, yo vi en mi formación realizar radiocirugía para cavernomas de tallo. No vi buenos resultados. Vi pacientes con unas complicaciones bastante altas. Se utilizaba dosis muy alta, probablemente se utilizaba 18 o 20 grays en estos cavernomas de tallo. Y vi, o sea, una tasa bastante alta de hasta 20% de complicaciones bien importantes. Me traje eso, lo he aprendido y no he irradiado ningún paciente en estos años debido a que las complicaciones por radiocirugía en ese entonces estaban más altas que la historia natural de la enfermedad. Hablando con gente que ha hecho el fellow recientemente en radiocirugía y tocando este tema, han reducido las dosis,
para los cavernomas de tallo han bajado y no han visto esas complicaciones que vimos hace algunos años. Lo que yo hago es, para cavernomas de tallo, cuando me llega cirugía, cuando el paciente no ha sangrado, prefiero continuar la historia natural de la enfermedad. Y lo que yo he visto en cirugía, pues lo he tenido también casos buenos, casos regulares y casos malos. Hablando de casos malos, tengo una paciente que haciendo el abordaje, entrando por un telovelar, un piso del cuarto ventrículo, la paciente de un momento a otro hizo paro. Esa paciente ha evolucionado de una manera tórpida y lo peor de todo es que no le hicimos gran cosa al cavernoma porque hizo paro, cerramos. Entonces tenemos una paciente que está muy complicada y lo peor que le puede pasar a uno como cirujano, el cavernoma está ahí, ¿sí? Hemos tenido casos muy buenos, casos que se ha podido resecar todo el cavernoma, se ha documentado con las imágenes, evoluciones buenas, pero lo que yo he visto en mis casos es que es un posoperatorio muy tormentoso, sobre todo los primeros días, las primeras semanas, el paciente está peor, pero cuando uno empieza a verlos al mediano plazo, después de los 3, 4 meses, son pacientes que evolucionan hacia la mejoría. Entonces, de acuerdo con lo expuesto por ustedes, el gold standard es el tratamiento quirúrgico. Yo sí prefiero siempre que el paciente tenga, o sea, consulte por un sangrado. Si tengo una niña que he visto por 15 años que nunca ha sangrado y la sigo viendo y se operará el día que presente sintomatología. Para los pacientes psicológicamente tener un cavernoma en el tallo, un cavernoma en cualquier parte es un complique y presionan la cirugía a pesar de que uno les advierte el riesgo. Y bueno, a todos los que hemos operado cavernomas de tallo sabemos que es una cirugía que uno puede dejar muy lesionado al paciente. Con dejarlo simplemente con una oftalmoplejía, pues le daña la vida. Entonces está el balance de observación, el tratamiento quirúrgico y la radiocirugía. Hemos avanzado mucho. Yo creo que hoy por hoy es obligatorio operar a estos pacientes con monitoreo, son de gran ayuda, son los neurofisiólogos y los fisiatras que están haciendo eso en Colombia están muy bien. Y nosotros nos valemos también cuando neuronavegación y procuramos hacer siempre en todos los casos tractografía. Eso es básicamente, yo creo que se pueden unir las experiencias de los diferentes grupos en Colombia, a ver si juntamos unos 50, 60 casos de operados de cavernoma de tallo en Colombia. Muchas gracias. De acuerdo, doctor.